da menor. ¿Quién me dice por qué me da menor la longitud final? ¿Qué está sucediendo ahí en el ejercicio? Según lo que expliqué en la clase anterior. Bueno, entonces, no vinieron a la clase anterior o solo prendieron el computador y se pudieron a ver muy buenos días, si es que eso todavía existe. Bueno, en fin, entonces, ¿por qué me dio menor? Si ustedes se dan cuenta, miren la temperatura inicial que había, 30 grados centígrados, ¿cierto? Ese cable de hierro se encontraba inicialmente a 30 grados centígrados, ¿sí? Y después pasa de 30 grados centígrados a 9 grados centígrados. Si ustedes se dan cuenta, ahí hubo un enfriamiento, ¿cierto? Ese cable se enfrió, pasó de 30 grados centígrados a 9 grados centígrados, ¿sí? 30, es decir, es como si ese cable se lo hubiesen llevado de aquí de Barranca, que estamos a 30 grados centígrados, y se lo llevaron por allá a Bogotá, donde normalmente una temperatura en el día puede ser bien de 9 grados centígrados, ¿cierto? Entonces miren que hubo un enfriamiento y recordemos lo que dije la clase pasada, cuando una sustancia se enfría, ¿cierto? Los átomos internamente chocan a velocidades menores, ¿cierto? A velocidades menores, y cuando chocan, entonces el espacio que se abre entre ellos es menor a que si tuvieran mayor temperatura, ¿cierto? Como es menor el choque y como es menor el espacio que se abre entre ellos, pues en términos generales lo que sucede es que se encoge, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se contrae, la sustancia se contrae. En cambio, cuando sucede lo contrario, cuando la temperatura pasa de una temperatura menor a una mayor, la sustancia en cambio se expande, es decir, se dilata, ¿cierto? Se expande, ¿ok? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Y el agua, recordemos que el agua incluso no está aquí en esta tabla justamente porque el agua le sucede absolutamente todo lo contrario. El agua con el frío se expande y con el calor se contrae. El resto de sustancias con el calor se expande y con el frío se contrae. Todo lo contrario al agua. ¿Listo? Y así queda hecho ese ejercicio, ¿sí? Mire que es bastante sencillo, hasta despejar la fórmula es sencillo. Vamos a hacer este segundo ejercicio. Una varilla de plata se encuentra a una temperatura de 291.15 Kelvin. Entonces vamos a sacar los datos, ¿sí? Una varilla de plata, ya sabemos que es plata, ¿cierto? Voy a ponerlo con otro nombre, con otro color, perdón. Miren la plata ahí, es 2.0 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Vamos a hacer este tercer ejercicio, que es el ejercicio de la guía. ¿Ok? Entonces, ¿qué me están dando? ¿Qué dato me están dando? Me dicen que una varilla de plata se encuentra a una temperatura de 291.15. ¿Qué viene siendo eso? ¿Temperatura qué? ¿Ah? No le escuché. Muy bien. Inicial. Temperatura inicial, ¿cierto? Y tiene una longitud de 8 metros. ¿Qué longitud viene siendo esa? La inicial. También la inicial, ¿sí o no? Listo. Ahora me están preguntando, ¿cuál sería la longitud al aumentar su temperatura a 55 grados? Es decir, esta temperatura que nos están dando es temperatura final de 55 grados Celsius, ¿cierto? ¿Y qué otro dato tenemos? El coeficiente de dilatación térmica de la plata, ¿cierto? Que es 2 por 10 a la menos 15, a la menos 5. Entonces, el coeficiente es 2 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades? Entonces, miren, ahí es lo que yo les venía diciendo. ¿Qué unidad van a usar acá? Pueden usar Celsius a la menos 1 o pueden usar Kelvin a la menos 1. ¿Cuál van a usar acá? Pues usen la que más les convenga. El problema es que aquí cualquiera de las dos le conviene porque, miren, si ustedes se dan cuenta, la temperatura inicial está en Kelvin y la temperatura final está en Celsius, ¿sí? Es decir, cualquiera que ustedes escojan, ya sea Kelvin o Celsius,
van a tener que hacer una conversión, ¿cierto? Si escogen Celsius, van a tener que pasar este Kelvin a Celsius. Si escogen Kelvin, van a pasar este Celsius a Kelvin. Entonces, no pasa nada la que ustedes escojan, porque igual van a tener que hacer una conversión. Pero en algunos ejercicios, dependiendo de la que escogen, les va a tocar hacer menos o más conversiones, ¿ok? Aquí yo voy a poner, voy a hacerlo con Kelvin, porque el ejercicio pasado lo hicimos con Celsius, entonces voy a hacerlo con Kelvin a la -1, ¿sí? Para que vean cómo se hace. Ah, bueno, y se me olvidó decirles aquí, aquí se nos faltó el ejercicio anterior. Vamos a volver un momentico al ejercicio anterior para simplificar unidades, ¿no? Lo que yo les decía la clase anterior, o no sé si se los decía, es que Celsius a la -1 es lo mismo que 1 sobre Celsius, ¿cierto? Es decir, este -1 lo que nos está diciendo es, ojo, ese Celsius se encuentra arriba, pero en realidad está abajo, ¿sí? Entonces, este Celsius a la -1 que se cancelan con estos dos Celsius que sí son normales, ¿cierto? Y si se dan cuenta, me quedan metros que se suman con metros, y por eso acá el resultado me da metros, ¿ok? Entonces, para que tengan eso claro, las unidades. Aquí vamos a tener en cuenta ese Kelvin, ¿ok? Entonces, para empezar, tenemos que hacer una conversión, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que convertir acá? ¿Quién me dice? Celsius a Kelvin. De Celsius a Kelvin, ¿cierto? Este Celsius, hay que pasarlo a Kelvin, ¿ok? Entonces, ¿cómo se pasa? Sumándole 273.15, ¿cierto? Recuerden que de Celsius a Kelvin y de Kelvin a Celsius es lo más fácil que hay. Entonces, de Celsius a Kelvin es sumarle 273.15 y de Kelvin a Celsius es restarle 273.15. ¿Listo? ¿Eso a qué es igual? Barbaridad. 328.15 Kelvin, ¿cierto? Ok. Listo, ya está convertido. ¿A quién tenemos que despejar? Si ustedes se fijan, nosotros debemos despejar a la longitud final otra vez, ¿cierto? Tenemos que despejar a la longitud final. Ya la tenemos despejada. Mírenla aquí. ¿Sí? Vamos a traer esta ecuación para acá. Voy a borrar esto. Voy a despejar porque ya la tenemos ahí despejada. ¿Sí? Listo. Y ahora empezamos a reemplazar, ¿cierto? Longitud final es igual a alfa, que es 2 por 10 a la -5 Kelvin a la -1, ¿cierto? Que multiplica a la longitud inicial. ¿Cuánto es la longitud inicial? Mírenla ahí, 8 metros, ¿cierto? Que multiplica a la temperatura final, y la temperatura final es 328,15 Kelvin, ¿cierto? Menos temperatura inicial es 291.15 Kelvin, ¿cierto? Más la longitud inicial, que es 8 metros, nuevamente, 8 metros, ¿cierto? Si metemos eso en la calculadora tal cual como les dije ahora, como lo hicimos ahorita, bueno, y voy a explicar cómo es con la otra calculadora. Con esta ya lo hicimos. Aquí voy a borrar esto. Aquí es 8. 328.15 291.15 más 8.
¿Listo? ¿Alguien ya lo hizo? Para comparar. Sí, ¿Cuánto les sí. dio eso, sí o no? Listo. Entonces miren que me da este número, ¿cierto? Si se dan cuenta, las dilataciones siempre son pequeñas, ¿sí? En este caso nos damos cuenta de que si cogemos dos décimas, nos sigue dando 8.00 es 8, ¿sí? Y la longitud inicial, miren acá, es 8. Entonces, digamos que en teoría no nos estaría generando dilatación, pero eso es falso porque sí nos genera dilatación. Entonces, para no poner 8.00, vamos a poner los 4 números, ¿cierto? Los 4 dígitos después del 0 para dar a entender de que sí hubo una dilatación muy pequeña, pero sí la hubo. ¿Listo? Entonces, es por eso que lo hacemos, ¿ok? Entonces, esto fue lo que nos dio, ¿sí? Y vamos a escoger los 4 primeros. Como les digo, es para hacer ver de que sí hubo dilatación, ¿cierto? Repito, porque si cogemos solo este número, 8.00 es igual a 8, ¿sí? Y la longitud inicial era 8, es decir, nos daría a entender de que no hubo dilatación, pero miren que sí hubo, ¿cierto? Entonces, por esa razón vamos a escoger 4 dígitos, ¿listo? O si los quieren escoger en este caso puntual, todos, lo escogen, ¿listo? Cuando suceda esto de que aparecen los dos primeros dígitos como 00, tratemos de escoger más para que nos demos cuenta de que sí hubo dilatación, ¿ok? O Listo. sea, profe, que pone Ahora, 8.00592. ajá, sí, señor. O 8.0059, hasta el 59 estaría bien, Ah, ¿listo? listo. Pero repito, es un caso especial aquí en este tema de dilatación porque las dilataciones son muy pequeñas, ¿sí? Y como se dieron cuenta en este caso, me da 8.00. Si ponemos 8.00, estaríamos dando a entender de que no hubo dilatación, pero eso es falso, sí hubo porque hubo cambio de temperatura, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, ¿qué le pasó a esa varilla de plata? ¿Aumentó o disminuyó su tamaño? Aumentó. Aumentó, ¿cierto? Inicialmente era 8 y aumentó un poquito, eso es 8 metros, punto 05, voy a hacerlo aquí rapidito. Miren, eso viene siendo 5.9 milímetros, es decir, esa varilla de 8 metros aumentó solo 5 milímetros, casi 6 milímetros, es decir, medio centímetro. Es poquito, ¿cierto? Es poquito, pero igual hubo dilatación. Entonces, haber puesto 8.00 está mal, ¿ok? Listo. ¿Qué unidades? Miremos a ver en qué unidades nos da, qué unidades se cancelan. Miren, este Kelvin de aquí, este Kelvin de acá, que está a la -1, recuerden, cuando está a la -1, en realidad me está diciendo, préstele atención, porque ese Kelvin en realidad es en un denominador de un fraccionario. Digamos, no está ahí, no se ve ahí, pero intrínsecamente está en el denominador de un fraccionario, ¿cierto? Entonces, ese Kelvin que está a la -1 se cancelan con estos dos Kelvin, ¿cierto? ¿Y qué unidades me queda? Este metro que se suma con este metro, ¿ok? Entonces aquí la unidad es metros. ¿Listo? Quedó hecho ese segundo ejercicio, que es el tercero de la guía. Y vamos a hacer por último este ejercicio donde toca despejar por allá una temperatura. Vamos a ver cómo se hace. Lo mismo del tema anterior, ¿sí? Muy parecido el despeje al tema anterior. Entonces, vamos a sacar acá los datos, vamos a hacerlo de otro color. Entonces, se quiere saber la temperatura, ¿sí?, de una varilla de plomo. Entonces, miren que ahora la sustancia que vamos a trabajar es el plomo que está aquí, ¿cierto? Esto, de una varilla de plomo. Incluso, coloquemos de una vez el alfa. El plomo tiene un coeficiente de dilatación de 3 por 10 a la -5, ¿cierto? 3 por
10 a la menos 5. No le pongamos la unidad todavía, así Kelvin o Celsius, porque necesitamos saber las temperaturas en que nos las dan para nosotros ponerlo el que más le convenga, nos convenga, perdón, ¿sí? Entonces, mire, se que requiere saber la temperatura en la que una varilla de plomo alcanza los 25.43 grados metros de longitud, perdón, ¿sí? Cuando inicialmente tiene una longitud a una temperatura de 26 grados centígrados. Entonces miren que nos están dando 3 datos más. Pregunta, estos 25.23.43 metros de longitud, ¿qué viene siendo? Longitud inicial. La longitud, nada, Final, no señor, la final. Mire que, ojo, hay que leer bien, dice que se quiere saber la temperatura en la que una varilla de plomo alcanza los 25.43